Hay una frase que resume toda la historia detrás de The Chosen, y la dijo una mujer llorando frente a una computadora, mirando un número que no debería existir. Yo hago matemática que es imposible. Para entender esa frase hay que retroceder unos años, a un momento en que Dallas Jenkins, el creador de la serie, estaba a punto de perderlo todo. Dallas venía de Hollywood. Su padre, Jerry Jenkins, era coautor de una franquicia de libros conocida en todo el mundo, así que crecer rodeado de historias y de fe al mismo tiempo no era nada nuevo para él. Trabajó como productor de cine durante 10 años, con algunos proyectos moderadamente exitosos, pero nada que lo colocara entre los grandes nombres de la industria. En 2010 tomó una decisión que sorprendió a muchos de sus colegas. Dejó Los Ángeles para trabajar como director de medios en una iglesia en Chicago. Ahí, lejos de las luces de Hollywood, produjo un cortometraje llamado The Ride para la vigilia de Navidad de su congregación. Un video pequeño, hecho con recursos limitados, pensado solo para su comunidad. Pero ese video, casi por accidente, llegó a las manos de un productor de Hollywood. Ese productor lo conectó con estudios grandes: Universal, Blumhouse, Walden Media, WWE Studios. Todos querían hacer una película con él y le ofrecieron algo que casi nunca se ofrece en ese mundo: control total sobre el mensaje. Ellos ponían el dinero y manejaban la producción. Dallas y su equipo solo tenían que hacer la película. Así nació The Resurrection of Gavin Stone, estrenada en enero de 2017 en cines de Estados Unidos. Todo apuntaba al éxito. Las proyecciones eran altas, la distribución era amplia, y el plan de los estudios era lanzar 5 películas en 10 años junto a él. Y el día del estreno, apenas unas horas después de abrir en taquilla, Dallas ya sabía que había fracasado. Según él mismo cuenta, con los números de las primeras horas, se puede predecir con bastante certeza cómo va a comportarse una película durante el resto del fin de semana y las semanas siguientes. Y esos números no mentían. Los estudios que lo habían buscado con tanto entusiasmo le avisaron casi de inmediato que no iban a seguir trabajando con él. Él mismo lo describió así: en 2 horas pasó de ser un director con un futuro brillante en Hollywood a ser un director sin futuro. 5 días después, en su casa, Dallas y su esposa Amanda estaban en habitaciones separadas, llorando, orando, tratando de entender qué había pasado. Todo había avanzado con tanta claridad hasta ese punto que ambos dudaban de si Dios realmente había estado guiando el proceso. ¿Cómo podía algo que parecía tan claramente dirigido terminar en un fracaso tan rotundo? En medio de esa confusión, Amanda se acercó a Dallas y le dijo que sentía 2 cosas muy fuertes en el corazón, casi como una voz que no podía ignorar: la historia de la multiplicación de los panes y los peces, y una frase que no dejaba de repetirse en su mente: yo hago matemática que es imposible. Ella misma admitió que no sabía si eso venía de Dios o si eran solo sus propios pensamientos tratando de encontrarle sentido al dolor, pero la sensación era demasiado fuerte para ignorarla. Al leer de nuevo esa historia en Mateo 14 y 15, Dallas y Amanda encontraron algo que no habían notado antes, algo que cambiaría por completo la forma en que iban a enfrentar los meses siguientes. El hambre de esas 5,000 personas no fue una sorpresa para Jesús. Él mismo fue quien las mantuvo varios días escuchándolo, predicando y sanando, hasta llevarlas a un punto donde solo un milagro podía resolver la situación. Jesús fue, en cierto sentido, la causa de esa necesidad, y cuando llegó el momento de actuar, no hizo aparecer comida de la nada frente a cada persona. Pidió a sus discípulos que trajeran lo que tenían. Fue un niño quien aportó los panes y los peces. Alguien tuvo que hornear ese pan y pescar esos peces antes de que Jesús los multiplicara. Jesús era el único capaz de hacer el milagro, pero antes de eso, delegó en sus discípulos la parte que sí estaba en sus manos. Al principio, Dallas y Amanda pensaron que esa frase sobre la matemática imposible significaba que los números de taquilla de su película iban a revertirse de forma milagrosa, que de alguna manera Dios iba a tomar ese fracaso y convertirlo en un testimonio de éxito repentino. No fue así. La película siguió cayendo y ningún milagro cambió esos números. Esa misma madrugada, a las 3 de la mañana, mientras Dallas seguía despierto tratando de entender en qué se había equivocado, revisando cada decisión, cada paso del proceso, le llegó un mensaje de Facebook. Era de un conocido lejano, alguien con quien apenas hablaba una vez al año, que en ese momento estaba en Rumania visitando a su hermano, con 8 horas de diferencia horaria. Nunca se habían encontrado en persona. El mensaje no tenía saludo ni contexto, no mencionaba la película ni preguntaba cómo estaba. Decía solamente: recuerda, no es tu trabajo alimentar a los 5,000,
Tu trabajo es traer tu pan y tu pescado. Cuando Dallas le preguntó después qué lo había llevado a escribir eso, la persona simplemente respondió que sintió que debía decírselo. Ese mensaje, llegado en el momento exacto, de alguien que ni siquiera conocía la magnitud de lo que estaba pasando, cambió el rumbo de todo. Dallas entendió que su parte no era resolver el resultado ni garantizar el éxito. Su parte era entregar lo que tenía en las manos, por pequeño que pareciera, y confiar el resto a Dios. Ese mismo año, decidió dedicarse a un nuevo cortometraje para la vigilia de Navidad de su iglesia, esta vez sobre el nacimiento de Cristo desde la perspectiva de los pastores de Lucas 2. Lo grabó en la granja de un amigo en Illinois, con un presupuesto mínimo, después de haber trabajado con estudios de Hollywood apenas meses antes. Podía sentirse como un retroceso enorme, pero Dallas estaba en paz con eso. Había aprendido a poner el control en manos de Dios, incluso si lo que recibía a cambio era algo pequeño, algo que no tenía nada que ver con el cine de gran escala al que estaba acostumbrado. Mientras grababa ese cortometraje, llamado The Shepherd, se le ocurrió una idea más grande, una serie de varias temporadas sobre la vida de Jesús contada desde la perspectiva de quienes lo conocieron. La descartó casi de inmediato. Costaría millones de dólares, y nadie invertiría en algo así después de su fracaso reciente. Según él mismo, ni siquiera valía la pena mencionarla en voz alta. Pero The Shepherd terminó en manos de una plataforma de streaming que había visto el corto, conocía la idea de la serie y quería convertirla en realidad, financiada directamente por la gente. El récord de financiamiento colectivo para un proyecto de medios en ese momento era de 5.7 millones de dólares, y los proyectos que alcanzaban ese nivel ya contaban con bases de fans enormes desde antes. Dallas pensaba que como mucho iban a reunir $800. Publicaron el cortometraje en Facebook y YouTube como parte de la campaña. Superó los 10 millones de reproducciones. Más de 19,000 personas terminaron invirtiendo en el proyecto y la campaña sobrepasó los 10 millones de dólares para producir la primera temporada, convirtiéndose en el mayor financiamiento colectivo de la historia para un proyecto audiovisual hasta ese momento. Fue en ese momento, frente a la computadora, viendo esos números subir sin parar, que Amanda miró a Dallas con lágrimas en los ojos y repitió la frase que había sentido meses atrás, la misma noche en que todo parecía perdido. Yo hago matemática, que es imposible. Ese modelo de financiamiento siguió creciendo. Los apoyos posteriores para las temporadas siguientes reunieron más de 40 millones de dólares, y hoy la serie se puede ver de forma completamente gratuita, sostenida por quienes deciden contribuir de manera voluntaria. Ha sido vista más de 400 millones de veces, ha sido traducida a más de 50 idiomas y su aplicación ha estado consistentemente entre las más descargadas en su categoría, superando los 10 millones de descargas. Todo empezó con un fracaso de taquilla, un mensaje de Facebook a las 3 de la mañana y una pareja dispuesta a traer su pan y su pescado sin saber qué haría Dios con eso. Dallas Jenkins no controló los resultados, no controló los números, ni el momento del mensaje que recibió, ni la decisión de miles de personas de invertir en un proyecto que parecía imposible de financiar. Lo único que estuvo en sus manos fue seguir haciendo lo que sabía hacer, con lo poco que tenía, incluso después de haber perdido lo que parecía ser su mayor oportunidad. Y quizás ahí está la parte de esta historia que más vale la pena llevarse. La matemática imposible no la hace quien tiene más recursos, ni quien planifica cada detalle. La hace quien está dispuesto a entregar lo poco que tiene, en el momento exacto en que todo parece haberse acabado. Piensa en cuántas veces, en tu propia vida, has esperado tener suficiente antes de dar el siguiente paso. Suficiente dinero, suficiente experiencia, suficiente seguridad para intentar algo que sientes que viene de Dios. La historia de Dallas y Amanda Jenkins muestra algo distinto. Dios no pidió que ellos resolvieran el problema completo. Pidió el pan y el pescado que ya tenían en las manos, por insuficientes que parecieran frente a la magnitud de lo que faltaba. Eso es, en el fondo, lo que hace que The Chosen sea diferente a cualquier otra producción sobre la vida de Jesús. No nació de un estudio calculando cifras de mercado, ni de una estrategia diseñada para garantizar el éxito. Nació de un fracaso público, de una madrugada de dudas y de un mensaje que llegó de alguien que ni siquiera sabía bien por qué lo estaba escribiendo. Nació de dos personas dispuestas a seguir sirviendo con lo poco que tenían,
incluso sin la certeza de que algo bueno saldría de ahí. Hoy, millones de personas alrededor del mundo, en más de 50 idiomas distintos, se conectan cada semana con los mismos personajes que Dallas empezó a imaginar en una granja prestada en Illinois. Y cada vez que un nuevo capítulo se estrena de manera gratuita, financiado por gente común que decidió contribuir con lo que tenía, esa frase vuelve a cumplirse. Sigue siendo matemática que, humanamente, no debería ser posible. Tal vez amas a Jesús, tal vez creciste escuchando sus palabras, asistiendo a la iglesia, leyendo los evangelios e intentando vivir una vida de fe. Pero, en algún momento de tu camino, alguien utilizó las palabras de Jesús de una manera que terminó hiriéndote. Quizás te dijeron que tu fe no era suficiente. Quizás te dijeron que debías simplemente olvidar lo que te hicieron y seguir adelante. Tal vez te hicieron creer que el silencio de Dios era una señal de abandono, o que tu sufrimiento era consecuencia de alguna falla espiritual. Y, sin darte cuenta, comenzaste a cargar pesos que Jesús nunca puso sobre tus hombros. La verdad es que muchas de las frases más conocidas de Cristo también son de las más mal comprendidas. Durante siglos han sido repetidas innumerables veces, pero no siempre explicadas en toda su profundidad. Palabras como perdona 70 veces 7, ama a tus enemigos, no juzgues y, si tuvieras fe como un grano de mostaza, son conocidas por millones de personas. Pero, ¿realmente entendemos lo que Jesús quiso decir cuando pronunció esas palabras? ¿Y si algunas de las interpretaciones que has escuchado toda tu vida estuvieran incompletas? ¿Y si perdonar no significara permanecer atrapado en relaciones que te lastiman? ¿Y si amar a tus enemigos no significara aceptar injusticias o abusos? ¿Y si la fe no se midiera por la cantidad de milagros que recibes, sino por la confianza que mantienes, incluso cuando los milagros no llegan? Fue precisamente de esas preguntas que nació el libro Lo que Jesús realmente quiso decir, un recorrido profundo por 24 de las enseñanzas más conocidas de Jesús, analizadas a la luz del contexto bíblico, la razón y la tradición cristiana. Este no es simplemente un libro sobre pasajes bíblicos, es una invitación a reencontrarte con el verdadero corazón del mensaje de Cristo. A lo largo de estas páginas descubrirás por qué el perdón es un camino de liberación y no una condena al sufrimiento constante. Comprenderás lo que realmente significa amar a quienes te han herido. Descubrirás una nueva perspectiva sobre la fe, la ansiedad, la avaricia, la misericordia, la vigilancia espiritual y muchos otros temas que forman parte de la vida de todo creyente. Más que adquirir conocimiento, serás invitado a mirar los evangelios con nuevos ojos, a descubrir a un Jesús más profundo, más auténtico y más transformador de lo que quizás te han presentado, porque las palabras de Cristo nunca fueron dadas para encerrar a las personas en la culpa, el miedo o la confusión. Fueron dadas para traer libertad, esperanza y vida. Si deseas comprender el Evangelio de una manera más profunda, fortalecer tu fe y descubrir el verdadero significado de las palabras de Jesús, este libro fue escrito para ti. Haz clic en el botón de abajo y comienza tu lectura hoy mismo, porque, a veces, una sola palabra de Cristo comprendida correctamente puede transformar toda una vida.